César. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos de nuevo. No sé ustedes, pero yo estoy muy contenta. No sé, mamás y papás que nos acompañan, cómo se sientan hoy. Pero bueno, creo que después del regreso a clase de nuestras hijas, de nuestros hijos, de las niñas y niños de Colima, para todos hay un cierto momento como de reiniciarnos, cuando reinicia también un ciclo escolar. Hoy arrancamos el ciclo escolar 2024-2025, hicimos, como algunos fueron testigos ya, un acto protocolario de arranque de este ciclo escolar en una de las primarias más emblemáticas de la historia o del estado de Colima, que es en la Escuela Primaria República Argentina, aquí en el centro de la capital colimense, y ahí compartía un mensaje a las niñas, niños y parte de la plantilla educativa que nos acompañaba, que me gustaría poder compartir a través de ustedes con la mayoría de las familias colimenses, de las familias de estos casi 120,000 niñas y niños que ya regresan a clase. Y es que un nuevo ciclo escolar es precisamente una nueva oportunidad de lograr objetivos que nos hemos planteado o de dejar atrás malos hábitos, adquirir nuevas rutinas, disciplinas y hábitos positivos que nos generen más bienestar. En la escuela nosotros estamos convencidos de que no solamente se generan conocimientos académicos que van a ser muy importantes para el desarrollo o el crecimiento de nuestras niñas y niños, sino que también se generan otro tipo de vínculos y de valores para el trabajo que día a día tenemos que hacer como integrantes de una sociedad o de una comunidad, y que es ahí en la escuela en donde se empiezan a desarrollar estos valores para poder convivir en sociedad. En este gobierno que tengo el honor de encabezar, creemos firmemente que la educación es una herramienta que transforma a las personas, a las familias y a la comunidad, y por eso es que hemos hecho tanto por invertir en materia educativa. Queremos decirles a toda la comunidad educativa colimense que cuentan con nosotras, que pondremos todo el presupuesto necesario y todo el empeño necesario para que nuestras infancias y juventudes colimenses reciban la mejor educación posible, para que puedan mantenerse en la escuela o en la universidad, y para que todas y todos, sin importar su origen o nivel económico, puedan aprovechar al máximo su educación. Y hablando precisamente de eso, es que hoy queremos presentarles los detalles de este año, de uno de los programas más importantes o prioritarios de esta administración estatal, que se ha diseñado pensando en apoyar a la educación de nuestras infancias y juventudes, o más bien en este caso de nuestras adolescencias y juventudes, y estamos hablando de Colibecas Computadoras. Pero antes de eso, les adelanto también que hoy, al concluir la presentación de Colibecas Computadoras, Paloma Gómez, quien es nuestra directora de atención a migrantes, nos va a compartir todos los detalles de un programa muy humano, muy bonito, el cual nos hace mucha ilusión por su capacidad para tocar vidas y corazones de familias colimenses. Y estamos hablando de este programa de reunificación familiar, Juntos de Nuevo, que lo que busca es que podamos reunir a decenas de familias colimenses con sus familiares migrantes en la Unión Americana. La gente que migra la mayoría de las veces pues no lo hace por gusto, sino por buscar mejores condiciones de vida para su familia, y en este migrar para buscar mejores condiciones de vida, en muchas ocasiones, además de todo lo que aportan de bienestar para las familias colimenses, ellos no tienen la posibilidad de regresar a nuestro estado, de regresar a nuestro país. Y en ese sentido es que en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México estamos lanzando una convocatoria para apoyar a personas colimenses que tienen familias que emigraron a Estados Unidos y que ellos, al no poder haber regularizado aún su situación migratoria, tienen algunos hasta 10 años o más sin ver a sus familiares. Imagínense lo que es tener 10, 15 años sin ver a una hija, sin ver a un hijo, sin conocer a las nietas, a los nietos. Entonces, bueno, para nosotros este es un programa muy, muy importante y conmovedor. Como les decía, más tarde, nuestra directora de atención a migrantes en Colima, Paloma Gómez, va a explicar los detalles de este programa y la convocatoria del mismo. Y bueno, vamos a empezar entonces con Colibecas Computadoras. Habría que decirles primero pues que Colibecas Computadoras ha sido un éxito,
que es un programa que llegó para quedarse y que por lo tanto por tercer año consecutivo está de regreso para poder llegar a las y los estudiantes. Ha sido un programa que se ha recibido muy bien y que ha sido muy útil para las familias colimenses y particularmente para los jóvenes que son beneficiados de este programa. En este gobierno se ha decidido gastar lo menos posible en el gobierno mismo, en los políticos mismos, en los funcionarios mismos, para poder invertir en necesidades de las personas. Y una de estas necesidades tiene que ver precisamente con buscar la igualdad en materia de acceso a la educación y de las herramientas para tener acceso a la educación. Por eso, una vez que hemos prácticamente concluido con la entrega de colibecas, mochilas y útiles, que estamos en la última parte ya de colibecas uniformes, vamos a arrancar con la entrega de colibecas computadoras, como dijimos, durante todo el mes de septiembre. Estamos hablando de esta tercera edición, es el tercer año, que en esta ocasión va a llegar a las adolescentes, a las y los adolescentes de primero de secundaria y a todos los jóvenes de nuevo ingreso en nivel profesional, y que es un programa con el que nosotros buscamos unir dos ideas que son importantísimas: el acceso a la educación, que es tan fundamental para la sociedad y para las juventudes, y por otra parte la igualdad de condiciones, de oportunidades, de herramientas para la misma. En esta ocasión vamos a entregar más de 17,500 computadoras portátiles gratuitas para todos los estudiantes de secundarias públicas del estado de Colima que están ingresando a primer año de secundaria, y lo mismo para todas las y los jóvenes que están ingresando a universidades públicas o escuelas de nivel superior públicas en el estado de Colima. Esto representa nada más este año una inversión por encima de los 151 millones de pesos, que para nosotros es una suma muy importante, pero que además consideramos que es dinero sumamente bien invertido. Es decir, insistimos en que cada peso que se invierte en beneficio de nuestras adolescencias, niñez y juventudes para nosotros representa también invertir en prevención, invertir en igualdad de oportunidades e invertir en el futuro de lo que más queremos las familias colimenses, que son nuestras infancias y juventudes. Y bueno, ahorita la Secretaria de Bienestar, Viri Valencia, nos va a compartir más detalles de este programa, las fechas de entrega, los modelos que se van a entregar y algunos otros detalles, y después, como les adelantaba hace un momento, también Paloma Gómez nos hará la presentación de esta convocatoria juntos de nuevo. Muchas gracias a todas y a todos. Con su permiso, gobernadora. Como estamos viendo en la pantalla, estamos viendo un comparativo histórico desde que creamos nuestro programa Colibecas. Este año se le entregarán a 6,575 de licenciatura y a 11,001 jóvenes de secundaria, y como podemos ver, cada año han sido más jóvenes los que se han inscrito, es decir, que este programa también ayuda a que menos jóvenes dejen de estudiar. ¿Qué universidades atendemos? Todas las universidades que sean públicas, como la Universidad de Colima, el Instituto Superior de Educación Normal de Colima, la Intercultural, la Tecnológica de Manzanillo, el Tecnológico de Colima, la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Benito Juárez, la Universidad José Martí y la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Tenemos 3 modelos distintos de computadoras dependiendo de las necesidades de las y de los estudiantes. Para todas las secundarias entregaremos una computadora marca Lenovo. Las características: el procesador entre 1.1 y 2.8, 4 megabytes de caché y 2 núcleos, memoria RAM de 4 gigabytes, disco duro SSD de 256, tiene Wi-Fi, Bluetooth, tiene una pantalla de 14 pulgadas con resolución HD, tiene el teclado en español, pero puede ser modificado, tiene el sistema operativo Windows 11, tiene entrada USB, HDMI y para que puedan conectar audífonos, tiene cámara web integrada, tiene un software incluido de geolocalización, batería de larga duración, y todas las computadoras incluyen el Office y Adobe. Esta es para licenciaturas.
Es una computadora con más capacidad, tiene otras características y es de acuerdo a lo que necesitan las y los jóvenes de universidades ya, y tiene un procesador de 1.1, tiene 4 megabytes de caché, 2 núcleos, memoria RAM de 4 gigabytes, disco duro SSD 256, Wi-Fi, Bluetooth, pantalla de 14 pulgadas, teclado igual en español, pero se puede cambiar otros idiomas, sistema operativo Windows 11, entradas USB, HDMI para que puedan conectar audífonos también, tiene cámara web, el software de geolocalización, batería de larga duración y todas las computadoras con Office y Adobe. Y para ingenierías buscamos una computadora que tenga más capacidad. Esta es de 6 núcleos y vemos que el procesador es más grande también, tiene más memoria RAM, esta es de 16 gigabytes, tiene el disco duro SSD de 512, también tiene Wi-Fi, Bluetooth, la pantalla es del mismo tamaño, igual el mismo teclado, el sistema operativo es Windows 11, tiene entradas USB, HDMI, también tiene para conectar audífonos, la cámara web, el software incluido de geolocalización, batería de larga duración y también incluye el Office y Adobe. Aquí están las fechas de entrega. Pretendemos entregar el 9 de septiembre en Cuauhtémoc, así sucesivamente en Tecomán, Minatitlán, Comala, Manzanillo, Armería, hasta terminar en Ixtlahuacán el 30 de septiembre. Por último, tenemos aquí los centros de atención de garantía en Manzanillo y en Colima. En Manzanillo en la calle Agustín Yáñez, número 2, interior 5, planta baja, y en Colima en Venustiano Carranza, 1600, local G. Solamente hacerle nuevamente a las y los jóvenes la invitación de que no abran sus computadoras si llegaran a fallarles, porque luego los jóvenes que estudian ingenierías quieren meterle mano, pedirles que las dejen sin abrir para que pueda ser válida la garantía. Cualquier alteración que tenga la computadora, pues no nos hará válida esta garantía, así que invitarles a que dejen así sus computadoras para que la garantía pueda ser efectiva. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el programa de la reunificación familiar Juntos de Nuevo. ¿De qué trata el programa? Gracias a las gestiones de las oficinas de atención a migrantes de todo el país y a la intervención de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes, CONOFAM, el día de hoy presentamos la puesta en marcha de nuestro programa Reunificación Familiar Juntos de Nuevo, el cual tiene como objetivo reunir a las familias que por sus condiciones migratorias están separadas. De manera histórica, el gobierno de los Estados Unidos autorizó una consideración especial a través del otorgamiento de visa humanitaria para los padres mayores de 65 años que tengan más de 10 años sin poder ver a sus hijos. Los requisitos son los siguientes: ser residente del estado de Colima, tener 65 años cumplidos, tener un hijo o hija indocumentado en los Estados Unidos de América y no haberlo visto por más de 10 años. ¿De qué forma nosotros les ayudaremos? La Oficina de Atención a Migrantes Colimenses les ayudaremos con el trámite de su pasaporte mexicano en caso de necesitarlo, ya sea primera vez o renovación, además de la asesoría y llenado de la aplicación de su visa humanitaria. Personal de la dirección brindará acompañamiento a sus citas y entrevista a los adultos mayores. Antes, durante y después de los 3 procesos de selección de solicitud y encuentro con sus hijos. Adicional al acompañamiento en el proceso de solicitud, el Gobierno del Estado de Colima pondrá a disposición de los solicitantes el transporte terrestre de la ciudad de Colima al Consulado de la Ciudad de México. Una de las primeras consideraciones es que nuestro programa tenemos la capacidad de conformar 2 grupos de 25 personas de cada uno, sumando un total de 50 personas. Cabe mencionar que nuestro programa será llevado a cabo por lo menos 2 veces al año.
En este momento nos encontramos realizando las gestiones correspondientes para ver si en unas futuras ediciones nos es posible realizarlo en el consulado más cercano de nuestro estado. La segunda consideración es que el proceso de solicitud por la distancia se tiene considerado un plazo de 4 días. 2, que corresponden a su cita en el CAS y la entrevista en el consulado, y los otros 2 al viaje. Los gastos de hospedaje y alimentación en la Ciudad de México, tanto por el adulto mayor y su acompañante en caso de presentarse, serán cubiertos por el solicitante. Los gastos generados en el proceso de solicitud de su visa, pago de los derechos consulares por un total de $185 directamente a una cuenta del consulado americano, y el pasaporte mexicano serán cubiertos por el solicitante y su familiar en los Estados Unidos. Para el proceso de encuentro, los familiares de los solicitantes cubrirán los gastos de traslado desde la ciudad de Guadalajara a Casa Colima, en California. ¿Cómo nos aseguramos del éxito del programa? La selección de candidatos a participar en este programa es de vital importancia, ya que si uno solo de los candidatos estuvo de manera ilegal en los Estados Unidos de América o tuvo o cometió alguna felonía o crimen, el cónsul de ventanilla podría cancelar las 25 solicitudes de todo ese grupo. Por eso es importante realizar un trabajo de análisis y selección muy minucioso, apegado a la verdad. Para los solicitantes que en este momento no cumplen con los requisitos del programa o que tienen alguna de las situaciones mencionadas con anterioridad, también existen mecanismos de solicitud a los que pueden tener acceso, pero deben ser atendidos de manera individual y apegados a la verdad. En la Dirección de Atención a Migrantes Colimenses ya hemos atendido casos y han prosperado de manera positiva. Todo depende de cada situación. Por último, las personas que se encuentran en la siguiente situación: tener más de 80 años cumplidos, no haber obtenido una negativa en su trámite de visa y o haber obtenido una visa de manera posterior, existe una consideración especial de manera individual, donde tendrán el beneficio de obtener nuevamente su visa de manera más sencilla y en un tiempo muy corto, sin entrevista obligatoria, siendo un familiar quien los pueda representar en el consulado. Importante, para el proceso del encuentro se realizará un evento en Casa Colima, en California, donde los papás finalmente se encontrarán con sus hijos. Posterior al encuentro, cada familiar y el adulto mayor serán responsables de salir en tiempo y la forma que el agente consular les indique según sea el caso, ya que de no hacerlo, sus visas podrían ser canceladas o en el futuro negado el permiso para volver a viajar. ¿Cuándo iniciamos? Los días 4, 5, 6 de septiembre, en el Centro de Convenciones del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado de Colima, se dará el arranque de nuestro programa y se iniciará de manera inmediata con el proceso de selección e integración de expediente y revisión de cada caso. Recordando que quienes no califiquen para este programa en particular, se les estarán explicando cuáles serían sus opciones para poder alcanzar la oportunidad de poder visitar a sus hijos. Pedirles a los interesados que para el evento se presenten con una copia de su credencial de lector y una copia de su pasaporte, quienes cuenten con él. ¿Cuáles son los principales beneficios de realizar el trámite con nosotros? Los trámites son de manera gratuita, periódica y ponderando el legítimo derecho a que los grupos organizados en nuestras oficinas sean atendidos de manera prioritaria por la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. La participación de nuestros grupos organizados en los Estados Unidos garantiza una recepción cálida, organizada y seguro para nuestros participantes, hasta el punto de entregar a los papás con sus hijos de aquel lado de la frontera. Sin más,
Para más información, nos encontramos en Belisario Domínguez 501, Colonia Los Periodistas, en la capital de Colima. Dejamos al acceso de los teléfonos de nosotros. El teléfono de oficina es 312-330-3014. Tenemos WhatsApp también, 312-380-4370. Y nos encuentran en Facebook como Dirección de Atención a Migrantes Colimenses. Muchas gracias. Se abre un espacio para preguntas de los medios de comunicación. Les pedimos levantar la mano para el uso de la voz. Buenas tardes. Acá no me pongo de pie porque les tiro la toma y ya me habían puesto aquí sentada. Gobernadora, escuchando los programas y la información que da, las preguntas que yo tengo pues tienen un poco que ver con familia, tienen un poco que ver con mujeres. Aprovechando que está la Secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres de Gobierno del Estado y también conocer su opinión, yo les preguntaba en la vocería del viernes que había una percepción, y así lo digo porque no tenemos los datos concretos como para decir en qué porcentaje, pero en la percepción se ha incrementado la violencia hacia las mujeres. Se ha observado que han ejecutado o asesinado a más mujeres. Hace una semana una menor de edad mujer en el Parque Hidalgo fue asesinada. El fin de semana lamentablemente hubo 5 lesionados, de ellos 2 personas murieron en la colonia Palo Alto de Villa de Álvarez, y es una menor de 5 años la que pierde la vida. Es mujer, es menor. ¿Qué información? Porque hasta ahorita no ha habido un comunicado oficial, como no ha habido información de muchos otros eventos. ¿Qué información tiene de este caso en concreto y qué apoyo se tiene considerado contra este incremento hacia la violencia de las mujeres? Entiendo que estos programas que ustedes anuncian son benéficos, son parte de la entrega de las computadoras, es parte de esta prevención, de este apoyo a los adolescentes, a los niños, pero también ahí el problema existe, y a lo mejor esta prevención pues sí va a ser un trabajo a largo plazo, a mediano plazo, pero lo que ya está ahorita, lo que está sucediendo, ¿cómo se piensa abordar? Esa sería una pregunta. Y la otra, vino la doctora Claudia Sheinbaum, ya reconocida como presidenta electa, y dentro de esta visita, en su agenda que tenía, ella manifestaba que una de las, digamos que de los puntos que tenía en esta agenda era visitar el puerto de Manzanillo, la inauguración del acueducto Armería, pero un tercer punto era reunión de evaluación de seguridad, decía, con los estados de Colima y Michoacán. Se llevó a cabo esta reunión de evaluación de seguridad en la que pudieron estar presente la doctora, el presidente actual Andrés Manuel López Obrador, usted y gobernador de Michoacán. ¿Sí se llevó y qué resultados o qué se abordó aquí? Gracias. Sí. Bueno, a ver, del primer tema, decirte que la muerte de cualquier persona es lamentable siempre, en cualquier circunstancia, más cuando se trata de personas inocentes o de personas que son menores de edad, por ejemplo, más cuando se trata de mujeres, de niñas, de niños, más cuando se trata de personas que tal vez no tienen ninguna relación para estar en un lugar específico, ¿no? La verdad es que cualquier muerte es lamentable para este gobierno estatal, y todas las muertes violentas son investigadas con todo el protocolo que la propia Fiscalía General del Estado contempla. Es algo que nosotros le hemos pedido a la Fiscalía permanentemente, pero específicamente en el caso de homicidios de mujeres, desde que arrancó nuestra administración, acordamos que todos los homicidios de mujeres se investigarían con el protocolo de feminicidio. Esto nos llevó a que, por ejemplo, el año pasado, y muchos medios lo retomaron, se dijera que en Colima se elevó de manera exponencial el número de feminicidios en el estado. Y no necesariamente fue así. El tema es que todos los homicidios de mujeres los investigamos con protocolo de feminicidio, entonces al arrancar la investigación, así es como se registra en el sistema. Una vez concluido el año anterior, de los más de 20
casos que se investigaron con este protocolo. No quisiera dar datos erróneos, pero si no me equivoco, alrededor del 75% resultó que no habían sido feminicidios. Pero aunque eso se reclasifique, pues nos quedamos con la cifra anterior, ¿no? Esa sí ha sido una convicción nuestra. Todas las muertes violentas de mujeres se tienen que investigar en el estado de Colima con el protocolo de feminicidio. Desde el momento que se tiene conocimiento del hecho, así lo ha estado haciendo la Fiscalía General del Estado. Pero adicionalmente a eso, yo creo que valdría la pena poder presentar en alguna de estas ruedas de prensa la información general de todos los delitos relacionados en materia de género, para que ustedes puedan tener estos datos. Yo diría, por ejemplo, que en materia de violencia intrafamiliar se ha disminuido de manera significativa el número de denuncias. Sin embargo, pienso que son de esas cifras que no podemos a rajatabla tomar para bien o para mal. Es decir, para nosotros el año pasado, que vimos un incremento en el número de denuncias en materia de violencia familiar, había un punto en el que decíamos, es positivo porque puede significar que las mujeres se estén atreviendo a denunciar violencias que tienen años viviendo y que antes no tenían la confianza de denunciar o no sabían que estaban siendo víctimas de violencia y ahora con más información lo saben o saben a dónde dirigirse para poder proceder. Entonces, bueno, son números que no podemos tomar a rajatabla ni para bien ni para mal, si suben o si bajan, porque en realidad nuestro objetivo no es tener más denuncias o más investigaciones, nuestro objetivo es que exista menos violencia hacia las mujeres y en ese camino hay muchas cosas que tenemos que hacer. Lo primero es mantenernos en nuestro compromiso de cero tolerancia y cero tolerancia, es decir, ha habido algunos asuntos, por ejemplo, al interior del propio gobierno estatal, de violencia laboral, por ejemplo, o de acoso. ¿Y qué hemos hecho? Hemos procedido, hemos destituido a 3 funcionarios, si no me equivoco, por estas razones. Entonces, nuestro compromiso sigue siendo el mismo, cero tolerancia, y lamentamos cualquier acción que signifique violencia en contra de cualquier persona y particularmente violencia de género. Ahora, claro que todos estos programas y acciones van tendientes también a la prevención y no es un proceso sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de este indicador de violencia intrafamiliar, Colima puede seguir apareciendo en primero o en segundo lugar a nivel nacional, pero cuando hacemos el comparativo con los años anteriores, pues vemos que hay una disminución de manera importante y nuestro compromiso pues es seguir trabajando en ello para que esto se refleje en la vida cotidiana de las personas. Y bueno, respecto a la visita de la presidenta electa y de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que más bien no he visto la publicación de manera específica, pero creo que más bien es un error del contexto. Ella publicó la agenda del fin de semana y publicó que estarían el viernes en Colima para hacer lo de la visita al puerto y el acueducto y el mismo viernes en Michoacán para hacer la reunión de evaluación de seguridad, es decir, la reunión de evaluación de seguridad fue en Michoacán, fue el acto al que acudieron el presidente y la presidenta electa al estado de Michoacán. En Colima lo que se desarrollaría eran los otros 2 eventos, ¿no? La visita al puerto y la inauguración del acueducto. No en una reunión de evaluación como tal, porque en Colima solo se previeron los otros 2 eventos. Obviamente, en los trayectos y en los momentos en lo particular que tenemos, se habla en términos generales de los temas del Estado y claro que fue un tema que también nosotros siempre planteamos y siempre insistimos en todas las vertientes, ¿no? Por una parte en lo que tenemos que seguir haciendo, lo importante que es para nosotros el seguir contando con el apoyo del Gobierno de México y por otra parte también agradecemos el apoyo que se ha tenido hasta el día de hoy. Estaba presente en esa gira el secretario de Marina, que para nosotros ha sido una institución clave, al igual que la Sedena y la Guardia Nacional. Gobernadora César Barrera, muchas gracias por la oportunidad de preguntarle, ¿no? 2 temas de interés público tienen que ver con acceso a la información y transparencia y uno con finanzas. Antes en las mesas de seguridad pues nos tuvieron acostumbrados con la dinámica de transparentar todas las estadísticas delictivas. En la pasada, y creo que también me decían que en la antepasada ya no se estaba dando esta dinámica.
Aquí preguntarle si hay una instrucción de su parte a la Secretaría de Seguridad Pública para que se dé a conocer esta información, o también teniendo en cuenta que la Fiscalía tiene cierto grado de autonomía, un exhorto para que transparentes estas estadísticas, gobernadora, porque como bien lo comenta, hay mucha desinformación, entonces es importante tener el dato oficial, ¿no? Y eran cifras sobre homicidios, intentos de homicidio, feminicidios, mujeres cuántas murieron, niños cuántos fallecieron, bueno, cuántos fueron asesinados. Entonces es importante tener esa estadística. Eso por un lado, si me puede responder, y si quiere ahorita le hago la otra pregunta. Pues hay una estadística permanente que es pública y que se hace desde nivel nacional. Se hace por nacional, por estado y por regiones. En el caso de Colima tenemos 2 regiones, la región de Manzanillo y la región de la capital, y es información pública. Desconozco que antes se presentaba y que ahora no se presenta y por qué no se hace, tal vez es por la dinámica propia de la rueda de prensa que están teniendo, pero la información es pública y creo que no hay ningún tema para estarla presentando. Lo comentaré en la próxima reunión de construcción de paz. Se agradece mucho. Y el otro tema tiene que ver, ya ve que a nivel nacional están planeando desaparecer organismos autónomos constitucionales, entre ellos uno está el INAI. Colima pues tiene su propia constitución, también tiene su autonomía, es un estado soberano. ¿Mantendría, en todo caso de que desapareciera el INAI, aquí en Colima mantendría el Infocol o también desaparecería el Infocol, o cuáles son sus instrucciones, gobernadora? Pues es un diálogo que recién hemos abierto con las comisionadas del Infocol para poder determinar específicamente no solamente cuáles son las atribuciones que tiene el Infocol, sino también los alcances y si no son atribuciones que están siendo repetitivas con otras áreas de la propia administración pública, que es lo que se está procurando hacer a nivel nacional, es decir, para qué vamos a repetir funciones y acciones que ya se están haciendo en otras instancias y que al mismo tiempo significan una mayor erogación de recursos públicos, pero que por otra parte, a nivel nacional, y lo explicaba muy bien la presidenta electa, pues era un organismo, el INAI, que el propio INAI entregaba grandes contratos a la candidata presidencial de la oposición, y que entonces era como bastante extraño cómo se defendía la transparencia desde un organismo donde había mucha opacidad en el tema del gasto público. Entonces, bueno, en el caso de Colima tendremos que revisar específicamente si no está habiendo duplicidad de funciones, porque si lo hay, pues entonces también está habiendo duplicidad del gasto, y el gasto pues es dinero de las y los colimenses y nosotros tenemos que procurar que se cuide en la mayor medida posible. Entonces, ¿sí está en análisis como absorberlo? Sí está en análisis. Lo que sí tenemos que garantizar es que habrá espacios desde los que se mantendrá el compromiso de la transparencia. Digo, nosotros tenemos todo en tiempo y en forma en los portales de transparencia, pero necesitamos garantizar el acceso a la información y a la transparencia de las y los ciudadanos. Y ya por último, esta pregunta que tiene que ver con finanzas, de hecho la encontramos a través de la transparencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le da un resultado verde al gobierno que usted tiene y pues eso quiere decir que tiene un buen manejo de la deuda pública, lo tiene en un nivel de endeudamiento sostenible. Esto ya para el 2025 le da la posibilidad de adquirir financiamientos o el techo de financiamiento hasta entre 750 y 900 millones de pesos. No lo tenía así, gobernadora, la vez pasada nomás podía 120, 125 millones de pesos. Ahora puede acceder hasta 900 millones de pesos en créditos de corto plazo. La pregunta es, concretamente, ¿ya están planeando para el paquete fiscal del 2025 esta posibilidad de adquirir financiamientos por ese orden y en qué se utilizaría o cómo ve esta situación también, gobernadora? Despacio que llevamos prisa. A ver, mira, el primer año de nuestra administración, el primer año completo que fue el 2022, teníamos un techo hasta de 900 millones de quirografarios, ¿no?, que se le llama, pero era un techo un poco falso, porque lo que sucedió fue que en la administración anterior dejaron de registrar deudas y entonces había deudas que existían por parte del gobierno del estado que no las registraron en los sistemas y en los portales que se exige. Entonces eso les permitió durante, no sé si todo el sexenio, pero varios años del sexenio anterior, tener como esta disponibilidad y esta falsa calificación positiva. Lo que hicimos nosotros el primer año, en el 2022, fue regularizar todo, regularizar y registrar la deuda que se tenía con el SAT y empezar a pagar, regularizar y registrar todas las deudas que se tenían con proveedores, etcétera, y hacer los planes de pago. Entonces, para nosotros los primeros años han sido de ahorrar
de pagar las deudas que dejaron y de además invertir en nuevas cosas. Han sido años que yo hoy hacía una reflexión con unos productores en Tecomán que digo, de verdad, cada que sucede algo nuevo, me vuelvo a preguntar en qué se gastaban el dinero en el sexenio anterior. O sea, dejaron de dar las aportaciones que correspondían de coparticipación de programas federales, dejaron de pagar a los trabajadores, dejaron de pagar las deudas que tenían, dejaron de pagar el ISR durante todo el sexenio y no les alcanzaba el dinero. Realmente había un desastre financiero que evidentemente no lo hay ahorita. Pero bueno, eso fue en 2023, que como en 2022 regularizamos y registramos y declaramos todas las deudas que recibimos, etcétera, para 2023 nos bajó nuestra calificación, no a 100 y tantos, eran 300 y pico, 400 millones de pesos a los que podíamos acceder. Ahora, con ya todo el registro hecho, el pago puntual de todo lo que se tiene y demás, pues volvemos a recuperar una calificación, pero una calificación ahora sincera, real, y nos vuelven a decir, bueno, tenemos acceso a créditos quirografarios por un mayor monto, pero eso no significa que estemos pensando en necesitarlos al 100%. El primer año de nuestra administración, 2022, nosotros teníamos un déficit más o menos de 1,500 millones de pesos, es decir, el gobierno gastaba 1,500 millones más de los que iba a tener de ingresos. Y eso se debió en gran medida pues al impago de casi 5 meses del año previo, se debió en gran medida a que tuvimos que empezar a pagar ICRs, deudas que se tenían con la Universidad de Colima de casi 300 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo año redujimos ese déficit a más o menos 800 millones de pesos, este año el déficit está más o menos en 600, 500 y tantos millones de pesos, entonces nuestra apuesta es a ir reduciendo esos déficits año con año para lograr la estabilidad. El año pasado esperábamos haberlo reducido mucho más, pero recordemos que fue un momento a principios de 2023 donde cayeron de manera importante las participaciones federales, nosotros dejamos de recibir casi 800 millones de pesos, entonces eso no nos permitió hacer la reducción a la que le apostábamos en materia de déficit, entonces de ninguna manera estamos pensando en que si puedo acceder a un crédito por un año de 900 millones, tengo que ver en qué me gasto esos 900 millones, pues no, nuestra tirada es a ver cómo cada vez tenemos menos déficit y tener ese recurso disponible por si hubiera una contingencia, una emergencia, una cosa extraordinaria, solamente en ese sentido recurrir al crédito. En cuanto a esos créditos a los que podríamos acceder, no. Buenas tardes. Manolica Silva, de Diario de Colima, para preguntarles sobre qué acciones vienen en las próximas semanas para contribuir a que haya menos dengue en la entidad, tomando en cuenta las cifras que ya son muy alarmantes y también tomando en cuenta que ahora también los niños están en las escuelas y de alguna manera pues la duda queda de si en esos lugares también pueden ser fuente de contagio por las malezas y todo lo que implica esta situación, que si bien no es una enfermedad que se transmite de persona a persona, pero entre más condiciones de riesgo, pues hay más posibilidades de que esto crezca todavía más. ¿Cuáles son las estrategias que se tienen, además de la nebulización que ya se está presentando? Y por otro lado, a propósito de las escuelas, también existe la duda de si van a continuar las escuelas vespertinas, porque ya se ha dado a conocer de reducción de algunos grupos o incluso podría hablar ya de escuelas que podrían cerrar en los turnos vespertinos. ¿Cuáles se están considerando y qué opciones van a tener las personas que están en estas escuelas como una opción? Sí, muchas gracias. A ver, las dos muy buenas preguntas. La primera, decirte que hemos hecho toda una estrategia muy intensa desde el gobierno estatal, la presentaba la semana pasada nuestro secretario de Salud en los diálogos que tuvimos en Manzanillo. Hemos buscado una colaboración también muy intensa con los municipios, sobre todo para los procesos de descacharrización que son fundamentales, eso hay que interiorizarlo ya como algo de todos los días, porque sucede que para las y los colimenses es como tan normal que hay una etapa de dengue que decimos pues es dengue, listo, pero
tenemos que cuidar que el dengue puede llegar a ser mortal y que hay síntomas que nos indican que puede estar en un punto de gravedad y que no debemos desatender. Entonces, en la medida que reduzcamos el número de contagios, pues también reducimos las posibilidades de riesgo de una consecuencia fatal. En las últimas semanas, pues han seguido registrando un número importante de pacientes con dengue. Sin embargo, afortunadamente hemos tenido una estabilización o incluso una ligera caída en pacientes graves. Eso no significa que en automático ya todos los que se enfermen de dengue no va a ser grave, pero significa que algo se está empezando a tomar conciencia tal vez desde las propias familias. Yo diría, es un tema que tenemos que atender todas y todos. Acá se están haciendo también los procesos de nebulización y también los de aplicación de abate en el casa por casa. Ojalá que podamos llegar al mayor número de casas posibles. Tenemos un avance muy importante y también empezamos ya a buscar coordinación con los municipios para poder cubrir territorialmente lo más rápido posible todos los hogares del estado. Y en materia de las escuelas, incluso se estuvieron compartiendo algunas imágenes hace poco. Se hizo también un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, con maestras y maestros a quienes les agradezco muchísimo su disposición y su nivel de conciencia, porque nos ayudaron precisamente a garantizar que las escuelas estuviesen limpias, estuviesen óptimas para el regreso a clase de los niños, para poder hacer las nebulizaciones correspondientes y la aplicación de abate correspondiente para que las escuelas se conviertan en un espacio seguro en este sentido. Pero también es importante que eso lo repliquemos en casa, que eso nos ayuden a replicarlo en casa. Entonces, hemos estado revisando con el secretario de Salud el poder, ahora con este modelo de la nueva escuela mexicana, que mucho se basa en la elaboración de proyectos, el establecer algún proyecto que vaya alrededor de la prevención en materia del contagio de dengue, para que desde la escuela, maestras y maestros nos ayuden a interiorizar el tema con niñas y niños. Y como suceden muchas cosas, yo le digo como mamá que luego los hijos son los que llegan y nos dan las lecciones de muchos temas, pues que los niños nos ayuden a insistir en el hogar, a hacer todo lo relacionado en materia de prevención. Y respecto al tema de las escuelas, también te decía que es una muy buena pregunta, porque por ahí estuvo circulando el rumor de que se estaban cerrando escuelas vespertinas. Eso es absolutamente falso. Hay un grupo de una secundaria vespertina que se unificó a otro. No se cerró, no se dejó sin la posibilidad de estudio a nadie, simplemente por la falta de estudiantes. Lo que la propia norma nos dice es que hay que fusionarlos, y entonces se fusionó a otro grupo. Siguen teniendo todos los maestros de todas las materias, pero se juntaron estos grupos que ahora son de 20 estudiantes, porque teníamos un grupo creo que de 6 estudiantes y el otro como de 14, 13 estudiantes. Entonces, bueno, se fusionó. Eso no deja sin posibilidad a nadie. En realidad ellos siguen yendo a la misma escuela y siguen teniendo todo el tiraje de materias, y las y los maestros, que también eso es importante, como la propia norma indica, se reubicaron en otra escuela secundaria también turno vespertino, en donde teníamos esos espacios, esas materias y esos horarios disponibles para que ellos sigan laborando. Entonces tampoco hay un problema que se genere ni en los ingresos ni en el trabajo de estas maestras y maestros. Buenas tardes, Jesús Murguía de Archivo Digital. Preguntar nada más dos cosas, bueno, tres para hacer, como no hay rápido, son cortas. La primera, de Colibecas, ¿qué va a suceder con Colibecas si ahorita la buena voluntad, el buen manejo de los centavos ha generado oportunidad para tener este respaldo en un programa que de verdad es muy noble? Pero resulta que dentro de algunos años ya no va a ser posible, por alguna razón. Ya la forma de pensar de esos gobiernos ya no va a ser igual. Hay forma de hacer lo que se hizo a nivel federal, que vaya al Congreso una iniciativa en donde se diga, señores, Colibecas es una obligación constitucional a partir de nuestra ley aquí en el estado de Colima. ¿Se puede hacer eso? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, para el 1 de septiembre siempre ha sido en la historia el famoso informe del presidente, y en septiembre es el informe del gobierno del estado. Este año hay fecha para el gobierno del estado de tener su informe, y finalmente
el 15 de septiembre, el día del grito, la ceremonia del grito, ¿se va a hacer aquí en Palacio ya? ¿O se va a hacer en otro lugar? ¿Se va a hacer en la planta baja? ¿Se va a hacer en la planta alta? ¿Va a haber ceremonia del grito? Esas 3 preguntas. De lo primero, que es algo que hemos estado analizando ya incluso con algunas diputadas y diputados locales, creo que vamos a tener que esperar un poquito nada más porque ahora con el cambio de gobierno federal hay programas que se van a crear a nivel nacional y que vale la pena que estemos en sintonía para que no haya acciones que estén sobrepuestas o repetitivas. Por ejemplo, la presidenta electa ha anunciado este programa de becas, Mi Beca para Empezar, me parece que se llamó así en la Ciudad de México, pero ha dicho que va a ser gradual, que el primer año, 2025, va a ser a todos los alumnos de secundaria. Entonces, actualmente nosotros en secundarias entregamos la computadora, pero mi Colibeca para Empezar es en preescolar y primaria. Y es altamente probable que hacia 2026, 2027, en esta beca nacional se incluya también a preescolares y primarias. Entonces, si eso sucede, pues me parece que queda garantizado con la beca federal y entonces nosotros tendríamos que estar en condiciones de llevar a ley la obligatoriedad de continuar desde este gobierno con programas como el de computadoras, por ejemplo, que ha sido tan útil para las familias colimenses, es decir, tendremos que ir pensando que de estos programas, claro que deben de quedarse ya en ley como una garantía para las futuras generaciones y que no dependa de la voluntad de quien en su momento esté en el gobierno. Y bueno, de lo otro, pues el 1 de septiembre es el informe presidencial, va a ser en la Ciudad de México, ya hay una convocatoria por parte de nuestro presidente electo al Zócalo, a las 11 de la mañana, si no me equivoco. En el caso del gobierno del estado, el informe es en noviembre, en el mes de noviembre, va a ser a finales de noviembre, una vez que hayamos terminado todos los festejos de la Feria de Todos los Santos, para que podamos después concentrarnos solamente en el tema del informe del gobierno. Los que se adelantan este año son los informes municipales, porque terminan las administraciones municipales el 1 de octubre, bueno, el último de septiembre, y entonces sus informes tienen que hacerlos durante el mes de septiembre. También creo que ya hay una agenda por ahí planteada por parte de las alcaldesas y los alcaldes. Y en el caso del grito, pues aquí va a ser el grito en Palacio, ya estamos listas y listos. De hecho, yo creo que ya estamos en condiciones, tal vez la próxima semana, de informar al artista que va a acompañarnos en esta ocasión, porque tiene que convertirse en una fiesta de las y los mexicanos y por lo tanto de las y los colimenses. Gracias. Damos por terminada esta rueda de prensa. Agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación que nos acompañaron. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Gobierno de Colima.